Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. He dado esta conferencia a varios públicos, pero nunca me ha tocado militares. Así es que ahora sí me quito el sombrero ante ustedes con mucho respeto, pero bueno, espero que les ayude. A mí me pidieron afrontar el tema del acto penitencial y del gloria. Entonces, lo vamos a hacer desde una perspectiva vivencial, ¿no? Hay muchas maneras de hablar sobre la misa y de sus partes. Puede ser una manera teórica, es decir, exacto, cuántas partes tiene la misa, cada parte qué significa, y eso sería teórico, y está muy bien. Pero ahora vamos a afrontar el tema desde una realidad existencial, vivencial. Y me uno a lo que nos decía Max de hacer de la misa encuentro. De hecho, a mí me parece que cuando termina la misa, después de los 45 minutos o de la hora de haber estado en la misa, la pregunta que uno se tiene que hacer es esta: yo durante este tiempo me he encontrado con alguien, porque si yo no me he encontrado con alguien, entonces la misa es un ritual. Y entonces, ¿cómo hacer de la misa encuentro? Normalmente nosotros nos encontramos con Dios en la comunión sacramental. Pues ahí sí nos parece en donde entramos en intimidad con Dios y le pedimos algo que necesitamos o le alabamos, pero ese es un momento de la misa. Toda la misa tiene que ser encuentro, toda la misa tiene que ser diálogo. Y cuando yo me refiero a un diálogo, me refiero no solo a estar hablando con Dios y escuchando a Dios, sino que yo cuando me refiero a diálogo es un movimiento del alma. El alma que se abre, que se abaja, que se une, que se da. Entonces, la perspectiva de las conferencias que me tocan dar, esta será la perspectiva, ¿no? ¿Qué actitudes yo tengo que tener para que ese momento concreto de la misa sea encuentro, sea diálogo? Entonces, vamos a empezar con el acto penitencial. Yo voy a utilizar tanto algunos textos de este libro que escribí. Yo dije, pues ya si lo escribí, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, algunos textos de este libro y además las imágenes. A mí me parece mucho a plasmar la realidad, ¿no? Nos dicen algo teórico que lo comprendemos como conceptos, pero cuando lo vemos plasmado en una imagen, nos ayuda a recordarlo. Entonces vamos a utilizar estos cuadros que yo pinté para que también nos ayude tanto la imagen como las palabras para comprender cómo hacer del acto penitencial y del gloria un momento de encuentro. Entonces vamos a empezar, si les parece bien. Voy a empezar leyendo las palabras que dice el sacerdote al inicio de la misa, después de el signo de la cruz. El sacerdote nos dice estas palabras: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Entonces, yo me hago la primera pregunta: ¿qué significa que nosotros, para poder estar en esta celebración, tenemos que ser dignos? Y cuando yo pienso en la palabra dignidad, al menos en mi cultura, es una palabra que me arroja un sentido positivo. Es decir, es algo limpio, es algo decente, es algo bueno. De hecho, yo esta mañana tuve la oportunidad de conocer por segunda vez, pero la primera la conocí casi a oscuras, la bellísima ciudad de la Antigua, que realmente tienen una gran belleza. Y claramente que yo iba vestida de turista, ¿no? Si yo hubiera ver como, creo que estás un poquito desubicada, ¿no? Nadie te dijo a dónde viniste. De hecho, he de reconocer que una de las partes más hermosas para mí de Antigua fue la puerta de la casa de Arjona. Reconozco que fui fanática de Arjona, entonces aprovechamos a ir. Entonces, cuando veníamos, que yo venía vestida, disfrazada de turista, le digo a Vicky, ya saben que siempre las mamás tienen más sabiduría que uno, le digo: Vicky, ¿qué hago? ¿Tú crees que me debería de cambiar antes de llegar? Y me dijo: sí, por favor.
te van a ver con esas fachas y van a decir, pero ¿a qué conferenciante trajeron? Entonces ahí mismo en el coche me puse digna para presentarme ante ustedes, porque creo que ustedes se merecen pues la dignidad, ¿no? Entonces, digno para nosotros pues es ese concepto que es más bien algo decente, algo presentable. Sin embargo, ya desde el inicio de la celebración, la iglesia nos rompe los esquemas, porque nos dice, tú eres digno de esta celebración, reconócete pecador. Pero ¿cómo puede ser que mi dignidad resida en mi bajeza, en lo más sucio que tengo, en lo más pobre que tengo? Y entonces nosotros solo podemos entender ese concepto de dignidad en la persona de Cristo. El texto de San Pablo nos dice que Cristo se vació de su condición de Dios para hacerse uno como nosotros. Es decir, se vació de su dignidad de Dios para enseñarnos que el camino del encuentro con Dios es el vaciamiento, el anonadamiento, el reconocerse frágiles y pequeños. El que pretende empezar la celebración eucarística con la cabeza en alto, diciendo, ya vine, Señor, aquí estoy otra vez, otro domingo, con toda mi familia. Y lo que tú no sabes, Señor, es que yo tengo adolescentes. Eso vale el doble, porque los traje, ¿no? Y entonces nosotros llegamos así, dignos según nosotros de esta celebración. Pues quien llega así con la cabeza en alto, creyéndose que es capaz de amar y servir a Dios, puede darse media vuelta y regresarse a su casa porque no necesita de Dios. Si nosotros nunca caemos, nunca nos equivocamos, nunca somos frágiles, reconocemos nuestra limitación, entonces no necesitamos de Dios. El acto penitencial es ese momento en donde nosotros tenemos que tener la actitud de un alma postrada. Piensen y entren dentro de ustedes mismos y pregúntense, ¿mi alma está postrada ante Dios? ¿O mi alma está engreída, creyendo que yo todo lo puedo, todo lo controlo, todo lo llevo adelante? Y esto yo creo que para los militares ha de ser mucho más difícil, porque ustedes están acostumbrados a ser fuertes, defienden a la patria y tienen que defender a la patria. Sin embargo, ustedes también tienen que reconocer el límite de su fragilidad, el límite de su debilidad. Y el Señor a veces permite en nuestra vida, ojo, no manda, Dios nunca manda el sufrimiento, pero Él a veces permite ciertas circunstancias de nuestra vida que nos hace postrarnos. Algunas pueden venir de nuestra condición de criaturas limitadas, tanto en nuestro físico, que duro es cuando tengo una enfermedad que me limita, que no me permite hacer lo que yo hacía antes, ¿no? Mi cuerpo. O qué duro es cuando no me puedo levantar por la mañana porque tengo una depresión y va más allá de mis fuerzas. O también pueden haber circunstancias que nos limitan al ser nosotros criaturas que tenemos una tendencia al bien, sí, pero también tenemos una tendencia al mal, como dice San Pablo. No hago el bien que quiero hacer y hago el mal que no quisiera hacer. Pues eso viene de nuestra condición de criaturas pecadoras. Y por un lado puede ser un pecado que objetivamente me separa de Dios y me hace reconocer mi limitación. O por otro lado puede ser la debilidad, ¿no? Quizá ustedes que ya están aquí, que adoran a Dios, que buscan a Dios, ya no viven en una vida quizá de pecado. Pero qué duro es para el que quiere amar, para el que quiere entregarse, qué duro es toparnos con nuestra debilidad. Y entonces quiero amar a mis hijos y me impaciento y les grito. Y entonces quiero amar a mi esposa y de repente les soy infiel. Y entonces me duele en mi corazón y digo, ¿cómo puede ser? Si yo quisiera hacer un bien y hago un mal y topo mi limitación. Bueno, pues esas experiencias que nos hacen tocar nuestra bajeza nos deben llevar a postrarnos ante Dios. A decir, Señor, no soy nada, soy tan poca cosa, te necesito. Sin embargo, no siempre es así. No siempre aquello que nos hace tocar nuestra limitación nos lleva a Dios. A veces puede ser lo que nos separe de Él,
¿cómo, Señor? ¿Cómo permitiste esta enfermedad? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué en mi familia? Entonces, ¿cómo hacer para que estas circunstancias nos lleven al encuentro con Dios? Yo les invito a descubrir si ustedes están centrados en ustedes mismos o están abiertos a la misericordia. ¿Cómo es estar centrado en uno mismo? Es que de verdad yo nunca voy a cambiar. Por más que vaya a 150 asambleas eucarísticas, nunca voy a cambiar. Eso es estar centrado en uno mismo. Son remordimientos de conciencia que no nos sirven para nada. De hecho, esos remordimientos de conciencia nos llevan a la desesperanza. Yo nunca voy a poder. Y eso, déjenme decirles, es contenido para el espíritu del mal. ¿Qué es lo que quiere el espíritu del mal? Separarnos de Dios, separarnos de su misericordia. En cambio, cuando nosotros somos conscientes de nuestra verdad, nos reconocemos limitados, esas experiencias de caída, lo único que hacen es voltear la mirada al Padre y decirle: Señor, necesito tu misericordia. Entonces, aquello que parecía que nos alejaba de Dios, que es nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra fragilidad, se convierte en punto de encuentro con Dios. Desde ahí lo tenemos que utilizar como trampolín para saltar a la misericordia y abrazarnos del Padre de la misericordia. Y así podemos vivir en nuestra verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? Nuestra verdad es que somos criaturas limitadas. Entonces, si nosotros vivimos en nuestra verdad, construimos nuestra vida sobre un piso firme. Quien no es consciente de esto, construye su vida sobre una columna desde donde ve a todos los demás y dice: pobres pecadores. En cambio yo, cuánto amo, alabo y sirvo a Dios. Pues esa columna que tú construiste es una nube de la cual tú eventualmente te vas a caer, porque siempre tocamos nuestras que mientras más alto construimos la columna, la ley de la física, más duro es el golpe. Entonces mejor hay que vivir con los pies firmes en la tierra. ¿Cuál es esa roca sobre la cual yo construyo mi vida? Esa roca sobre la que construyo mi vida, nos dice el Evangelio: construye tu vida sobre roca, no sobre arena. ¿Cuál es esa roca? ¿Cuál es esa verdad sobre la que construyo mi vida? No es que yo soy una criatura limitada, sino que esa roca es la misericordia del Padre. Es decir, es ese amor incondicional que jamás se va a remover, haya hecho lo que haya hecho. Lo peor, Dios siempre me va a sostener con su misericordia. Entonces, el acto penitencial es ese espacio de gracia en donde yo, en esos 2 minutos menos uno, en donde digo, yo confieso, tengo toda esta experiencia. Es decir, es ese momento en donde me postro ante Dios, reconozco que soy pequeño y limitado, abro mis manos y dejo que la cascada de misericordia me llene de Él. A mí me da curiosidad cuando la gente dice, ¿no? Es que de verdad, qué escándalo, esta persona que dice que es un gran católico y míralo con qué nos salió, ¿no? A mí me dan ganas de decirle a las personas: pero ustedes saben, si yo no soy católico porque soy perfecto, yo soy católico precisamente porque no soy perfecto. Imagínense si estuviera fuera de la cascada de la misericordia, lo peor sería de mí. Entonces, ese momento del acto penitencial es esa oportunidad de descansar en Dios. Nosotros traemos en nuestras espaldas cargando tanto y el Señor dice: suelta, suelta. Voy a utilizar el cuadro que quizá nos puede ayudar para comprender mejor a lo que me refiero. Si se fijan, el cuadro tiene una persona que está postrada. Tiene sobre ella 3 ondas rojas. Yo en todos los cuadros que pinté para el libro, el color rojo quise representar la divinidad por el amor de Dios, ¿no? Entonces esas 3 ondas rojas representan la Trinidad, el amor de Dios.
el Espíritu Santo. Y esas ondas rojas son lo que nos permite postrarnos ante Dios. Nosotros a veces no tenemos la fuerza para hacerlo. A veces vemos nuestro corazón tan duro, tan frío, tan incapaz de postrarse, que entonces nuestra primera súplica es esta: Señor, dame tu Espíritu. Dame tu Espíritu Santo que me postre ante Dios y me abra a su gracia. La persona está vestida de azul, que representa para mí la humanidad. Es alguien que en su verdad limitada, se postra ante Dios. Y luego las manos, si se fijan, no las tiene cerradas. No es una persona que está encerrada en sí misma, sino abierta. Que es esa actitud de la cual hablamos al inicio, ¿no? Decíamos, a ver, yo hago una experiencia de limitación y entonces, pues, ¿qué? ¿Cómo me encuentro con Dios? Pues abro mi alma y le suplico su presencia. Entonces, tiene sus manos abiertas y después se eleva como incienso. El incienso representa la oración. No sé si han escuchado un salmo que dice que mi oración se eleve como incienso de la tarde, que era un modo de un sacrificio en el Antiguo Testamento. Bueno, pues es ese incienso que se eleva al Padre, color verde. El verde nos remite a la esperanza. Solo quien confía en la misericordia, solo quien sabe que Dios es Padre, es bueno y que ama incondicionalmente, puede reconocer su miseria. Si nosotros tuviéramos un Dios que nos castiga, mejor la escondo. En cambio, quien sabe que Dios es un Dios misericordioso, se abre para recibir su misericordia. Voy a leer del libro, primero una parte del libro y después una oración. El libro está estructurado de esta manera. Primero tiene la imagen y la explicación de la misma. Después tiene un contenido teórico, que es el que les acabo de decir a ustedes. Y después tiene una oración. La finalidad de esta oración es para que ustedes, y al repetirla, las actitudes de las cuales yo he hablado, de manera más fácil se pueden propiciar. Es decir, si hasta ahora no han entendido nada, repitan la oración y ya la hicieron. ¿Ok? Entonces, voy a leer como el párrafo que introduce a la oración y la oración. Creo que había algunas personas que ya habían adquirido el libro en otro momento. Está en la página 35, si les sirve. Dice: es tu oportunidad de abandonarte totalmente en su misericordia. Descansa en Él. Déjale todo en el altar: pecados, caídas, preocupaciones, disgustos, tentaciones, debilidades, etc. Abre el corazón y extiende tus manos. Dios ve lo que hay ahí. No se lo tienes ni que decir. No necesita explicaciones o justificaciones. Te quiere a ti, su Hijo, y eso le basta. Quiere llenarte de su amor misericordioso que funde todas tus miserias en el fuego de su amor. Quiere ser el protagonista de tu vida. Quiere ser tu Dios, tu Salvador, tu Padre. Y entonces puedes decirle esta oración: Señor, tú conoces mi pequeñez y mi miseria. Tú sabes cuánto busco ser dueño y señor de mi vida. Mira que lo he intentado una y otra vez y no puedo. No soy capaz de abrirme a tu gracia. Sé tú quien abra mi corazón. No puedo darte nada, no poseo nada. Lo único que te puedo dar es darme a mí mismo. Recíbeme pequeño, pobre, débil, pecador, en el seno de tu misericordia. Déjame descansar en ti y ser una sola cosa contigo. En ti me siento seguro. Manda tu espíritu y hazme capaz de vivir en mi verdad de hijo, de criatura, de pecador. Sal a mi encuentro y acepta mi humilde súplica. Al decir esta oración, en el primer momento de la misa, ¿quiénes somos? Nos presentamos ante un Dios que es el Padre de la misericordia, pero para podernos encontrar con Él, primero tenemos que decir: ¿y quién soy yo?
Yo soy una criatura limitada y pecadora y por eso vengo a su encuentro. Sin embargo, esa no es nuestra única verdad. Nosotros sí, claramente somos criaturas limitadas, pero no solamente somos criaturas limitadas. Cristo nos vino a enseñar con su encarnación cuál es nuestro destino. Nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios que es Padre. Pero para poder experimentar la filiación, primero hay que experimentar la pequeñez. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo que yo creo que todos nosotros podemos entenderlo. La mayoría de los que están aquí son padres de familia y si no son padres de familia, algún día fueron hijos, así es que todos entramos en el cuadro. ¿Cómo aman los padres? Cuando nosotros pensamos en el amor de los padres de familia, ellos aman con un amor activo, oblativo, lo dan todo para sus hijos, su tiempo, su dinero, su psicología, su preocupación, todo lo dan por los hijos. ¿Y cómo aman los hijos? Los hijos aman distinto a cómo aman los padres. Ellos aman de un modo pasivo, es decir, recibiendo el amor de sus padres. No hay ningún padre de familia que pretende que su hijo un día por la mañana se levanta y le diga, pa, no te preocupes, tú no vayas a trabajar, voy yo, tú quédate aquí viendo el fútbol americano, invita a Monseñor, explícale el partido y yo te dejo unos quetzales para las chelas. En mi tierra esos son cervezas, ¿no? O ninguna madre de familia pretende que su hija le diga, ma, no te preocupes, yo voy, regreso, subo y bajo, recojo a todos mis hermanos, les ayudo con la tarea, preparo la comida, limpio la ropa, la saco, la atiendo, le hago el café a mi papá, tú vete a un spa, ¿no? Nadie pretende eso. Si sucedería un día, oh, milagroso, y estaría muy bien. Pero si no, sería un cambio de roles, pues que no es conveniente. En cambio, qué duro es para un padre de familia, para una madre de familia que quiere amar, que quiere entregarse, escuchar estas palabras. Yo a ti no te necesito. Mira, pa, yo sé que tú me quieres dar muchísimas cosas, pero déjame en paz, déjame libre. Ay, ma, la verdad ya, no me interesa el sándwich que me preparaste. No, no lo necesito. Tengo mis quetzales y me compraré mi torta. Qué duro es eso para un padre de familia. Bueno, pues eso es lo que le decimos a Dios si no reconocemos nuestra pequeñez. Le decimos, Señor, qué bueno que tú me quieres llenar de tus gracias, que tú quieres llenar mi oscuridad, que quieres darme tu fuerza, pero fíjate que yo puedo solo. Entonces nos damos media vuelta y nos vamos y nos perdemos de la experiencia de la filiación. Para mí, lo más esencial de la vida cristiana, lo más esencial, o sea, si ustedes me preguntarían, ¿qué tengo que hacer para crecer en mi vida cristiana? Una sola cosa, suplica y mendiga la experiencia de la filiación. Pídele a Dios que te haga experimentar su amor de Padre. Si ustedes en este momento piensan en Dios y tienen en su corazón una experiencia de ternura, han hecho una experiencia de filiación. Si no, mendíguenla, suplíquenla, porque a partir de esa experiencia, todo lo demás se da por añadidura. Dios quiere ser nuestro Padre. Y esto lo vemos al atardecer de nuestra vida. Si nosotros vemos a la gente mayor, ¿qué es lo que pasa? Regresamos a ser dependientes en el sentido físico, en el sentido psicológico, en el sentido espiritual. De repente volvemos a ser niños. Y para mí esa es la preparación para el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es el encuentro con el Padre. Es ese abrazo eterno con el Padre. Y encontrarnos con el Padre requiere ser hijos. Requiere reconocer que todo lo necesito de Él, que no tengo nada, que estoy vacío sin Él y que por lo tanto Él es el que lo llena todo. Pero para eso hay que darnos muchos golpes en la vida y entonces aprenderemos a ser hijos.
Retomando, ¿qué es lo que yo les invito a hacer en el acto penitencial? Les invito a tener una actitud de un alma postrada, que se reconoce pobre, frágil, débil, que necesita de Dios y se presenta así para que la misericordia de Dios lo llene. Pero no solo porque es criatura, sino que al ser criatura limitada y experimentar la pequeñez, se sabe hijo. Y entonces llega al inicio de la celebración diciendo, Padre, dámelo todo porque te necesito. Si nosotros de casualidad les llegara a pasar, a mí nunca jamás me ha pasado, llegaran tarde a la misa, yo nunca, siempre 5 minutos antes. ¿No? ¿A nadie le ha pasado? Nadie se ríe. Bueno, yo a veces he llegado tarde a la misa, lo confieso públicamente. Con esto no estoy justificando que lleguen tarde a misa. De hecho, llevo media hora hablando de la importancia de esos 2 minutitos que suceden al inicio de la celebración. Pero si llegara a pasar, si llegaran a llegar tarde a misa, este momento no se lo pueden perder. Yo les invito que aunque esté el momento de las lecturas del Evangelio, entren dentro de ustedes mismos, hagan silencio y díganse ustedes mismos, Señor, aquí estoy, que soy pequeño, que soy frágil, te necesito. Te suplico que me aceptes así, débil, necesito de ti. Y entonces sí seremos dignos de esta celebración. Dignamente podremos ser parte de este banquete que nos quiere ofrecer el Señor.